Gracias por continuar con nosotros. Bueno, todo creyente debería sentirse humildemente orgulloso de tener un maestro como Jesús, de las verdades tan equilibradas de la Biblia y de este sermón de la montaña. Lógicamente que algunos se reirán si proyectamos este carácter, pero no, es un carácter fuerte, robusto, y es un carácter de éxito. Los cuaqueros, por ejemplo, aplicaron el sermón de la montaña y, como diría el doctor Martin Lloyd-Jones, tuvieron éxito. Fueron personas exitosas. Personas, ¿verdad?, que hoy en día la humanidad pues está en deuda, en deuda. Y hacemos bien en aplicarlo, el sermón, en su debido contexto. Por ejemplo, en la última exposición o la pasada exposición, nosotros vimos la premura de ponernos de acuerdo con aquel que nos ha ofendido o que nosotros hemos ofendido. De ahí se extrajo un principio maravilloso. La adoración se subordina a la ética, ¿verdad? Hoy en día esto parece extraño. Hoy en día algunos entienden que la adoración está por encima de la ética, y en el Sermón de la Montaña encontramos que no, que la ética está por encima de la adoración, en el sentido de que si vas a adorar y te acuerdas de que hay un problema con el prójimo, con el hermano, dice el Señor, deja tu ofrenda y ve, ponte rápidamente de acuerdo. Esa es la sabiduría. Vas a ser aceptado por Dios y vas también a tener paz con el prójimo. Dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa es una felicidad extraordinaria, nunca se logra. Por eso el texto de Pablo es enfático, dice, en cuanto dependa de vosotros. Hiciste todo el esfuerzo necesario para lograr la paz y la unidad, bástate eso. Dale gloria al Señor. ¿No lo hiciste? Siente la carga, siente el peso, pero no puedes adorar a Dios si antes no has arreglado tu situación con tu prójimo o con tu hermano. Paz con Dios, paz con el hermano. Y cuando tenemos la gracia del Señor, Dios nos hace estar en paz con los de afuera, aunque parezca esto una contradicción, porque el mundo nos aborrece, y como al mismo tiempo de aborrecernos también nos aplaude. Lo encontramos en el libro de los Hechos. Dice que todo el mundo hablaba bien de los creyentes, pero al mismo tiempo había una persecución. Se dan esos fenómenos, esas variaciones, hay aceptación y, ¿por qué no?, también hay rechazo. Lo importante es tener una limpia conciencia delante de Dios. Bueno, ahí hay sabiduría. Pero si seguimos observando el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, ¿verdad?, encontramos el asunto de la venganza. Ojo por ojo y diente por diente. El Señor dice, no. No resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O si uno pudiera prepararse instintivamente para eso. El gran problema es que el instinto es la violencia. El instinto es la venganza. El Señor está preparando el corazón de los suyos. ¿Hay debilidad en esto? No, hay fortaleza. Debe observarse que de ninguna manera el Señor está hablando aquí a una nación en lo que tiene que ver con sus procedimientos bélicos. Hay estipulaciones mundiales. No, el Señor está hablando aquí de las relaciones humanas. No haya un espíritu de venganza. Él lo ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. Está acondicionando, ya hablamos de esto en un programa, de cómo el científico Pavlov dijo que la mente se puede condicionar y acondicionar, ambas cosas. El Señor dice, prepara tu mente. ¿Para qué? Para llevar la carga una milla más. Pero la mentalidad es llevar una milla menos. En Japón sucedió un fenómeno. Los obreros protestaron en una fábrica de una manera muy inusual. En lugar de dejar de trabajar, aumentaron la producción. Y alguien dirá, ¿y por qué? Bueno, porque al aumentar la producción había más productos y eso abarataba el costo.
Es decir, que trabajaron más, fueron sabios. Y la sabiduría siempre se justificará por sus hechos o por sus resultados. El Señor está diciendo, bueno, parece muy sabio no llevar la carga o llevarla menos. Yo digo, llévenla más. Sean proactivos, den más. ¿Y qué se pierde con eso? Se gana. Te da hiera una mejilla. ¿Qué se pierde? Alguien contó una historia de un presidente dominicano, y yo la creo. Iba en un ascensor. No estaba en el poder. Y un enemigo político de él, y que también entendía que algunos de sus familiares habían muerto por causa de ese presidente, bueno, chocaron frente a frente en ese ascensor. Y ese presidente, en lugar de responder de forma airada, lo que hizo fue simple y llanamente que se tornó humilde. Y esa persona desahogó su ira y salió del ascensor y nada pasó. Y ese presidente volvió a ser presidente de la República. ¿Qué perdió? Bueno, ese presidente tenía su ego, por la gracia de Dios, en un lugar apropiado, porque es el ego que nos destruye, es el ego que pide venganza. Dos personas van, dos individuos, ¿no? Cada cual en su vehículo. Bueno, rozan y se paran. Bueno, no se conocían ninguno de los dos, pero en la reacción violenta de uno o de ambos, pareciera como si se conocieran de toda la vida y si hubiesen tenido una amistad de toda la vida, y si ese rasguño del carro o rayón fuera provocado y fue simplemente un accidente, y aún si hubiese sido intencionado, dice la Biblia, la palabra de Dios, que la blanda respuesta quita la ira. En el Sermón de la Montaña hay sabiduría. No se crea un espíritu pusilánime. Mire, nosotros trabajamos en educación y es una tarea preciosa, hermosa trabajar con niños. Esa tarea no la cambio por nada. Mi vida entera ha sido trabajar con niños. Desde que tenía 15 años trabajaba con niños, reunía a los niños de mi comunidad, le impartía la palabra del Señor, y qué bueno que a la edad que tengo sigo trabajando con niños. Y es mi deleite, y es mi gozo. Pero los niños se dan conductas interesantes, conductas de violencia, de mucha violencia. Y usted lo ve peleando y parecieran como si fueran adultos. Y usted dirá, bueno, ¿y a qué se debe? El origen. Bueno, el origen es innato. En otra palabra, es de adentro del niño. Y el origen es del ambiente. Herencia y ambiente. Y dirá alguien, ¿y cómo así? Bueno, hay padres que le dicen a sus hijos, si te dan, dale. No. Y para colmo hay padres que leen el Sermón del Monte y se olvidan del Sermón del Monte. No. Enséñale a su hijo a ser fuerte y a decirle, si te dan, no devuelva. La Biblia dice, no resistáis al que es malo. En otras palabras, no pagues mal por mal. No, usted tiene allí una muerte, un hijo muerto cuando le enseña eso, porque usted cree que él va a saber discriminar. No, va a actuar con violencia. Enséñele el Sermón de la Montaña. Qué lindo y qué maravilloso es cuando, oh Dios, qué cosa tan preciosa, cuando usted puede enseñarle a un niño el Sermón de la Montaña y lo entiende, y lo dimensiona, y lo aplica. He visto niños reconciliándose, pidiéndose perdón y jugando al momento. Es una tarea preciosa. Es decir, que hay sabiduría en el Sermón de la Montaña. El amor verdadero y su recompensa, aquí lo encontramos también, dice, no hagas bien solamente a un determinado grupo de personas, es bien para todo el mundo. Dios es salir su sol para los malos y los buenos. En otras palabras, un corazón libre. No saludes solamente a los que te saludan. No hagas bien a los que te hacen bien. Hale bien a todo el mundo. Ora por todo el mundo, porque Dios es bueno
para con todo el mundo. Eso no significa que no se actúe en justicia. Eso significa que no hay atadura. Nos vamos a una pausa y continuaremos viendo la sabiduría de este sermón del monte que nos hace fuertes y robustos y felices en este mundo caído. Bendecimos a Dios por el avance de la tecnología. Sabemos que ésta tiende a usarse para el mal. Sin embargo, también se usa para el bien, para traer consuelo, para traer esperanza. Y aquí estamos, contamos precisamente con un canal en YouTube. Pero además de esto, también usted puede tener comunicación con nosotros a través de Facebook, que es otra vía maravillosa para poder edificar. Apropiémonos de estas bendiciones, de esta tecnología. Dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero que esto no se aplique a nosotros. Los programas de Aquí Estamos, entonces usted puede volverlos a escuchar y hasta recomendarlos a otras personas. No se olvide de visitarnos en nuestro canal de YouTube o comunicarse con nosotros a través de Facebook o a través de nuestro correo electrónico. Que la paz de Dios sea con usted. Parte final del Sermón de la Montaña. Estamos viendo su sabiduría en la parte aplicativa, nuestra última exposición, pero usted seguirá con el Sermón de la Montaña y seguirá leyendo el Sermón de la Montaña. Si usted me permite, quiero recomendarle al doctor Martyn Lloyd-Jones. En sus comentarios del Sermón de la Montaña, realmente fueron exposiciones. No hay desperdicio en la forma como Lloyd-Jones pues trata este Sermón de la Montaña. Me adhiero a sus escritos y a sus comentarios. En el capítulo 6 del Sermón de la Montaña, la adoración, lo que se conoce como obras de justicia. Cuánta sabiduría hay en hacer las cosas para Dios, en la presencia de Dios. Ser parte del principio de que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Se parte del principio de que Dios es recompensador, como dice Hebreos, que Dios recompensa a aquellos que creen en Él, a aquellos que le buscan. Él es galardonador, maravilloso. Es decir, que cuando oras, Dios te escucha. Ahora tienes que tener un pensamiento sano de Dios, no pagano. Aunque es justo, es santo, Él no es déspota, no. Él sabe de qué tú tienes necesidad antes de que le pidas. En otras palabras, tu oración es adoración. Adoración que le satisface. Adoración que le agrada. La oración no debe de ser para cumplir, ni como un sacrificio. Es un acto que evidencia el nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo ora, como Pablo cuando se convirtió. He aquí que él ora. Pero además de esto, la oración de los hijos del reino es tan maravillosa. Y ellos no tienen necesidad de exhibirse y de gritarle al mundo que oran. Ellos oran en secreto y Dios recompensa en público. Se decía de un hombre de Dios que la oración era como la respiración. Es decir, que oraba de manera natural. Y eso es glorioso cuando vivimos una vida de santidad. Pero hay fuerzas que gravitan, la incredulidad, por ejemplo, para que no hablemos con Dios. De día y de noche y de día, debemos de tener comunión con Dios. Vive Jehová, decía Elías, en cuya presencia vivo, en cuya presencia estoy. El Señor nos dice cómo orar. Adorándole, pidiéndole, perdonando, buscando sus intereses por encima de los nuestros. En el dar, hacerlo para Dios. En el ayunar, hacerlo también para Dios. Y en esto hay una sabiduría maravillosa, porque nos hace ser lo que debemos ser siempre, personas naturales.
El Señor Jesucristo no vino a traer una religión, Él vino a traer salvación y una norma de vida. Como luego dijo Pablo, sea que comamos o que bebamos, debemos de hacerlo todo para el Señor. En otra palabra, mire, no se necesita, perdonadme, no hay intención de herir ni de ofender, no se necesita un cuello clerical, no se necesita una sotana, no se necesita una vestimenta especial. La vestimenta del Señor, por cierto, era una ropa o una túnica de una sola costura. En otras palabras, era la ropa de un obrero. Él pasaba desapercibido. Él no llamaba la atención por la extravagancia, ni parecía religioso. El Señor no quiere que nosotros parezcamos religiosos. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos naturales. Por ejemplo, cuando habla del ayuno, dice, no demacre tu rostro. Es más, úngete la cabeza, que tus cabellos se vean brillosos y tu rostro se vea hermoso, que nadie se dé cuenta que tú estás ayunando, porque tú lo estás haciendo para Dios. La vida cristiana es una vida natural, normal, huele a oficina, huele a taller de mecánica, huele a qué, a cocina, huele a familia, huele a vida. La vida cristiana no es una vida de compartimientos, de que bueno, soy cristiano en domingo y el lunes vivo mi vida. No. De domingo a domingo, la vida cristiana de forma natural. Por eso Pablo enfatizó tanto la vida en el espíritu, en el trabajo, en el matrimonio, en todo lugar donde estemos, llenos del Espíritu Santo, una vida natural. En el próximo segmento, ya concluyendo el Sermón de la Montaña, veremos que no solamente en el orar, en las obras de justicia, en el ofrendar o en el ayunar, sino también en lo que tiene que ver con nuestra vida libre. Vamos a observar en la parte aplicativa de esta parte final del Sermón de la Montaña que por gravedad también el cristiano es un filósofo, en el buen sentido del término. En otras palabras, él tiene una filosofía clara de la vida y aprende a vivir la vida de manera veraz, de mayor